Quería que sacaran a mi esposo del hotel por una noche, y terminó arrestado en otro país. Cuando la policía esposó a mi esposo frente a todos los invitados de la boda, pensé que lo soltarían a la mañana siguiente. Eso fue lo que me repetí mientras se lo llevaban. Que solo pasaría unas horas detenido. Que le serviría para calmarse. Que después podríamos explicar que todo había sido un malentendido. Nunca imaginé que le quitarían el pasaporte, que perdería nuestro vuelo de regreso y que su familia tendría que contratar abogados en un país donde ninguno de nosotros hablaba bien el idioma. Tampoco imaginé que, cuando finalmente intentara decir la verdad, ya nadie estaría dispuesto a creerme. Mi nombre es Claudia. Tenía 33 años y llevaba 6 casada con Aarón cuando viajamos al extranjero para la boda de mi prima Elena. La ceremonia se celebraría en un hotel costero donde también se hospedaban casi todos los invitados. Para mi familia era una ocasión importante. Hacía años que muchos no nos reuníamos y Elena había organizado 3 días completos de actividades, una cena de bienvenida, la boda y un desayuno de despedida. Aarón no quería ir. Decía que el viaje era demasiado caro, que no podía ausentarse tantos días del trabajo y que no le gustaba estar rodeado de mi familia, especialmente cuando bebían. Yo insistí. Le recordé que Elena había asistido a nuestra boda, que mis padres ya habían pagado parte del alojamiento y que sería humillante llegar sola después de confirmar que iríamos juntos. Al final aceptó. Desde el primer día estuvo distante. No fue grosero. Saludó a todos, ayudó con las maletas y se sentó conmigo durante la cena. Pero revisaba constantemente el teléfono y salía para contestar llamadas. Cuando le preguntaba quién era, decía que asuntos del trabajo. Yo no le creía del todo. Semanas antes había visto varios mensajes de una compañera llamada Marina. No contenían nada claramente romántico, pero escribían fuera del horario laboral y ella utilizaba una confianza que me molestaba. Aarón aseguró que solo estaban coordinando un proyecto. Yo fingí aceptar la explicación. En realidad, viajé con esa sospecha guardada. La noche de la boda bebí más de lo habitual. Entre el calor, el vino y los comentarios de mis tías sobre lo feliz que debía sentirme en mi matrimonio, empecé a irritarme por todo. Aarón volvió a mirar el teléfono durante la recepción. Esta vez vi el nombre de Marina en la pantalla. ¿Otra vez ella? Pregunté. Es trabajo. Estamos en una boda, fuera del país. Precisamente por eso me está escribiendo. Hay algo que resolver antes del lunes. Intentó guardar el teléfono, pero se lo quité. Aarón me lo arrebató casi de inmediato. No hagas una escena. Esas 4 palabras fueron suficientes. ¿Yo estoy haciendo una escena? Tú llevas todo el viaje escondiéndote para hablar con ella. Varias personas voltearon. Aarón me pidió que saliéramos del salón. Caminamos hasta un corredor abierto cerca de los jardines del hotel. La música seguía escuchándose desde adentro, pero allí estábamos casi solos. Discutimos durante varios minutos. Yo quería ver los mensajes. Él se negaba. Aarón decía que estaba cansado de que revisara su teléfono y convirtiera a cualquier compañera de trabajo en una amenaza. Yo decía que, si no tenía nada que ocultar, podía enseñármelo. En algún momento decidí que me iría del hotel. No sabía a dónde. Solo quería que me siguiera, que se disculpara y que admitiera que yo tenía razón. Tomé las llaves del automóvil que habíamos alquilado. Aarón se puso delante de mí. ¿Has bebido? No vas a conducir. Quítate. Dame las llaves. Intenté pasar. Él me sujetó por el brazo. No me golpeó. No me empujó contra la pared. Me agarró para impedir que saliera con las llaves. Yo traté de soltarme, pisé el borde de una alfombra exterior y caí contra una mesa decorativa. Me golpeé el hombro y tiré al suelo un jarrón pequeño. El ruido llamó la atención de varios invitados. Mi amiga Sara fue la primera en acercarse. Me vio sentada en el suelo, llorando, con una marca roja en el brazo y a Aarón de pie frente a mí. ¿Qué te hizo?, preguntó. Aarón intentó responder. Se calló. Quería conducir y yo. No te estoy hablando a ti, lo interrumpió Sara. Después se arrodilló frente a mí.
Claudia, ¿él te empujó? Yo estaba avergonzada. Todos miraban. Aarón seguía diciendo que yo había bebido demasiado y que solo intentaba quitarme las llaves. No quería que pareciera que yo era la borracha que había arruinado la boda de mi prima. Así que respondí. No es la primera vez que me agarra así. No dije que me golpeara. No dije que me empujara. Solo pronuncié esa frase. Sara cambió de expresión. Me preguntó si me sentía segura volviendo a la habitación con él. Yo miré a Aarón. Estaba furioso, pero también asustado. Ahora mismo no quiero estar cerca de él, respondí. Pensé que seguridad lo acompañaría a otra habitación. Eso era todo lo que quería. Que durmiera lejos de mí. Que pasara vergüenza. Que entendiera que no podía sujetarme ni hablarme como si yo fuera una niña. Pero alguien ya había llamado al personal del hotel. Pocos minutos después llegaron 2 empleados de seguridad y un gerente. Hablaron con Sara, conmigo y con otros invitados que solo habían visto el final. Aarón trató de acercarse. Claudia, diles exactamente lo que pasó. Uno de los guardias le pidió que mantuviera distancia. Diles que querías conducir, insistió. Diles que te caíste. Yo podía haberlo aclarado en ese momento. No lo hice. Sara mantenía una mano sobre mi hombro y repetía que no debía protegerlo. Otros familiares empezaron a rodearme. Mi madre lloraba. Mi prima preguntaba si necesitaba un médico. Cada segundo hacía más difícil retroceder. Cuando llegó la policía, todo ocurrió muy rápido. Los agentes no hablaban bien nuestro idioma y nosotros apenas comprendíamos el suyo. El gerente traducía algunas frases. Sara explicó que había encontrado a Aarón frente a mí mientras yo estaba en el suelo. Un invitado dijo que nos había escuchado gritar. Otro aseguró que vio a Aarón sujetarme. El agente señaló la marca de mi brazo. Me preguntó si Aarón me la había causado. Me agarró, respondí. Era verdad. Luego preguntó si temía que volviera a hacerme daño. Miré a Aarón. Él negó con la cabeza, como si pudiera obligarme a decir lo correcto solo con mirarme. Yo seguía furiosa. No sé, dije. Esa respuesta bastó. Uno de los agentes le pidió que se girara. Aarón dejó de discutir. Claudia, dijo mientras le colocaban las esposas. Corrige esto ahora. Todos estaban mirando. Mi madre. Sara. Mi prima. Los invitados. El personal del hotel. Decir la verdad habría significado admitir que había dejado que una discusión de pareja se convirtiera en una acusación de maltrato porque no quería parecer ridícula delante de mi familia. Así que no dije nada. Vi cómo se lo llevaban por el pasillo del hotel y me convencí de que no era tan grave. Yo nunca había dicho que me golpeó. Nunca pedí que lo arrestaran. Nunca imaginé que la policía actuaría así. En mi cabeza, la culpa estaba repartida entre Sara, los empleados del hotel, los testigos y el propio Aarón por no mantener la calma. Todavía pensaba que al día siguiente podría explicar todo y traerlo de regreso. No entendía que, desde el momento en que cerraron la puerta del vehículo policial, la historia ya no me pertenecía únicamente a mí. Y para recuperar mi orgullo, acababa de poner en peligro la libertad de mi esposo. Actualización 1. La mañana siguiente desperté convencida de que Aarón ya estaría de regreso antes del desayuno. No dormí bien. Tenía dolor de cabeza, el hombro adolorido y varios mensajes de familiares preguntándome si estaba segura. Sara había pasado la noche en mi habitación porque insistió en que no debía quedarme sola. Yo no sentía que estuviera en peligro. Me sentía avergonzada. Cada vez que cerraba los ojos recordaba a Aarón mirándome mientras le colocaban las esposas. No parecía furioso al final. Parecía decepcionado. Aún así, seguía diciéndome que él también había contribuido a la situación. Si me hubiera mostrado los mensajes, si no me hubiera sujetado, si no hubiera discutido delante de los invitados, nada habría ocurrido. Sara se despertó antes que yo. Llamé a recepción, dijo. La policía no ha dado información. Seguro lo sueltan en unas horas.
Ella me miró como si yo no comprendiera la gravedad. Claudia, lo arrestaron por violencia doméstica. Nadie dijo violencia doméstica. Tú dijiste que no era la primera vez. Sentí una molestia inmediata. Dije que no era la primera vez que me agarraba así. No es lo mismo. Para la policía sí puede serlo. Me levanté de la cama. Entonces fue una mala traducción. Sara no respondió. Fui a recepción y pedí ayuda para localizar la estación donde habían llevado a Aaron. El gerente me dio un número y consiguió que una empleada bilingüe hiciera la llamada. La conversación duró menos de 5 minutos. Aaron seguía detenido. No podían decirme cuándo sería liberado. Tendría que comparecer ante una autoridad antes de que decidieran si podía salir. Además, existía una restricción temporal que le impedía acercarse a mí o comunicarse directamente conmigo. Pero soy su esposa, dije. La empleada tradujo. Después negó con la cabeza. Precisamente por eso. Pregunté si podía retirar la denuncia. El gerente me miró. Usted no presentó una denuncia formal. La policía actuó por el incidente y los testimonios. Entonces quiero corregir mi declaración. La empleada volvió a hablar por teléfono. Esta vez la respuesta tardó más. Me dijeron que podía ampliar o modificar lo que había dicho, pero que debía hacerlo personalmente y que cualquier cambio sería registrado. Eso me asustó. No por Aaron. Por mí. Si decía que había exagerado, todos sabrían que había permitido que se lo llevaran por una historia que no era cierta. Sara sabría que me había defendido por nada. Mi madre tendría que admitir ante la familia que su yerno no era un maltratador. Mi prima recordaría su boda por el escándalo que yo había provocado. Además, yo no sentía que todo hubiera sido mentira. Aaron sí me había sujetado. La marca estaba ahí. Decidí esperar hasta hablar con él. Llamé a su teléfono, aunque sabía que probablemente no lo tenía. Después llamé a su hermano, Julián. Contestó al segundo intento. ¿Dónde está Aaron? No saludó. En una estación de policía. Eso ya lo sé. ¿Qué pasó? Intenté explicarlo de la forma que mejor me hacía quedar. Le dije que habíamos discutido, que Aaron me sujetó, que yo me caí y que otras personas llamaron a seguridad. Dije que todo se había salido de control por el idioma. ¿Él te golpeó? Preguntó. No exactamente. ¿Te empujó? No directamente. Hubo un silencio. Claudia, ¿qué significa no exactamente? Me agarró del brazo y me caí. ¿Por qué intentabas irte? Porque quería conducir. ¿Habías bebido? No respondí. Julián soltó una palabra que no quiero repetir. Lo arrestaron porque no quisiste admitir que estabas borracha. No fue así. Entonces dime cómo fue. Yo nunca pedí que lo arrestaran. Pero tampoco impediste que lo hicieran. Colgó antes de que pudiera responder. Una hora después llamó la madre de Aaron. No gritó. Habría preferido que gritara. ¿Mi hijo te golpeó? Preguntó. No me golpeó con el puño ni nada parecido. No te pregunté cómo. Te pregunté si te golpeó. No. Escuché cómo respiraba al otro lado. Entonces tienes que decirlo. Voy a hacerlo. ¿Cuándo? Miré a Sara, que estaba sentada cerca. Cuando pueda hablar con alguien que me explique el proceso. Claudia, él está encerrado ahora. Su voz se quebró. Por un momento sentí culpa. Después sentí que me estaba presionando. Yo también estoy pasando por algo difícil. Tú estás en un hotel. La llamada terminó poco después. Mi familia quería que regresara a la boda. Quedaban el desayuno de despedida y algunas fotografías familiares. Mi madre decía que no debía permitir que el incidente arruinara por completo el viaje. Fui. Ahora me avergüenza admitirlo, pero fui. Todos me trataban con una delicadeza que no merecía. Me daban espacio, me tocaban el hombro y me decían que había sido valiente.
Una tía me confesó que siempre había sentido que Aarón era demasiado serio. Otra dijo que los hombres controladores suelen parecer tranquilos delante de los demás. Yo no corregí ninguna de las dos. Solo repetía. No quiero hablar de eso ahora. Esa respuesta hacía que pareciera una víctima demasiado afectada para contar los detalles. Cada vez que alguien decía que yo había hecho lo correcto, se volvía más difícil admitir que no sabía qué había hecho. Por la tarde, un abogado local contratado por la familia de Aarón llegó al hotel. Se llamaba Esteban y hablaba nuestro idioma. Me pidió que habláramos sin Sara ni mis familiares. Aarón comparecerá mañana, dijo. La fiscalía está considerando mantener restricciones mientras revisa los testimonios y las grabaciones del hotel. ¿Grabaciones? Hay cámaras en el corredor, pero no captan todo el ángulo y no tienen audio. Sentí alivio. Después vergüenza por sentirlo. La grabación mostrará que me caí. Muestra una discusión, que él intenta quitarte algo de la mano, que te sujeta y que terminas en el suelo. Pero no muestra que yo intentaba conducir. Por eso necesito que declares la verdad claramente. Me entregó una hoja con la traducción de mi declaración inicial. Leí frases que no recordaba haber dicho exactamente de esa manera. Que Aarón se había comportado de forma agresiva. Que temía que la situación empeorara. Que no era la primera vez que me sujetaba durante una discusión. Eso no significa que me golpeara. No, dijo Esteban. Pero combinado con la marca, los testigos y tu respuesta sobre sentir miedo, es suficiente para que investiguen. Entonces dígales que no quiero seguir. No depende solo de lo que quieras. Esa frase me irritó. Todo el mundo sigue diciendo eso, como si yo no tuviera ningún control. Esteban me miró durante unos segundos. ¿Tuviste control cuando te preguntaron qué ocurrió? No respondí. Me explicó que Aarón podía quedar libre con condiciones, pero que su pasaporte podía ser retenido temporalmente y que no podría acercarse a mí. Nuestro vuelo salía al día siguiente. ¿Perderá el vuelo? Casi seguro. Tiene una presentación importante el lunes. Lo sé. Su hermano me lo dijo. Podría perder el trabajo. También lo sé. Empecé a llorar. No porque finalmente entendiera el daño. Lloré porque sentí que todos esperaban que yo reparara una situación que, en mi mente, muchas personas habían ayudado a crear. Yo solo quería que durmiera en otra habitación. Pero no dijiste eso cuando se lo llevaron. Había demasiada gente. Ahora hay un hombre detenido. Me pidió que fuera con él a ampliar mi declaración. Acepté. Durante el trayecto preparé lo que iba a decir. Pensaba explicar que Aarón nunca me había golpeado, pero también quería dejar claro que sí me había sujetado y que yo me había sentido intimidada. No quería parecer una mentirosa. Quería que todo quedara como un malentendido. En la estación, una funcionaria tomó mi nueva declaración con ayuda de un intérprete. Me preguntó por qué había dicho que no era la primera vez. Conté que, durante otras discusiones, Aarón se había colocado frente a una puerta para impedir que me fuera y que una vez me quitó el teléfono de la mano. Eran hechos reales. Pero nunca los había considerado maltrato hasta que me hicieron la pregunta. ¿Rompió el teléfono? Preguntó. No. ¿La amenazó? No con palabras. ¿Sintió miedo? Pensé en Aarón elevando la voz. En la forma en que a veces terminaba las discusiones diciendo que yo era irracional. En todas las veces que me había hecho sentir pequeña. A veces, respondí. Esteban cerró los ojos. Yo sabía que no era la respuesta que esperaba. Pero tampoco quería retractarme por completo y permitir que Aarón regresara creyendo que no había hecho nada malo. La funcionaria continuó preguntando. Con cada respuesta, la historia se alejaba más de lo ocurrido aquella noche y se convertía en una evaluación completa de nuestro matrimonio. Cuando salimos, Esteban estaba furioso. Se suponía que venías a aclarar que no hubo agresión. Lo aclaré. También acabas de describir un patrón de intimidación. ¿Por qué preguntaron? Podías explicar el contexto. No voy a mentir para protegerlo. Él se quedó mirándome.
Eso es exactamente lo que estás haciendo, Claudia. Solo que no para protegerlo. Me dejó en el hotel y se fue sin despedirse. Esa noche recibí una llamada desde un número desconocido. Era Aarón. Solo le permitieron hablar unos minutos y el abogado estaba presente. ¿Por qué sigues diciendo que te doy miedo?, preguntó. Su voz sonaba agotada. No dije eso exactamente. El abogado acaba de leerme tu declaración. Me hicieron preguntas sobre otras discusiones. Y tú convertiste todas nuestras peleas en pruebas. No es mi culpa que las interpreten así. Aarón guardó silencio. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Que sigues hablando como si esto te estuviera pasando a ti. También me está pasando a mí. Él soltó una risa seca. Yo estoy en una celda, Claudia. Antes de que cortaran la llamada, me pidió una sola cosa. Di claramente que nunca te golpeé. Ya lo dije. No. Dijiste que no me golpeé con el puño. Siempre dejas una puerta abierta. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, molesta porque no había reconocido su parte. Porque no había pedido perdón por sujetarme. Porque incluso detenido seguía exigiendo que yo arreglara las consecuencias. A la mañana siguiente Aarón compareció. Quedó en libertad, pero no podía acercarse a mí, debía entregar temporalmente el pasaporte y permanecer en el país hasta una nueva revisión. Nuestro avión salió sin él. Yo regresé sola. Mientras el vuelo despegaba, recibí un mensaje de Julián. Aarón fue suspendido del proyecto porque no regresará a tiempo. Nuestra madre se queda con él. No vuelvas a contactarnos hasta que estés dispuesta a decir toda la verdad. Leí el mensaje varias veces. Después bloqueé a Julián. En ese momento todavía pensaba que estaban dramatizando. Aarón estaba libre. Tenía un abogado. Su madre estaba con él. Yo seguía creyendo que lo peor ya había pasado. No sabía que la investigación apenas comenzaba ni que, para defender la versión que había creado, estaba a punto de contar una mentira mucho más grave. Actualización 2. Regresar sola hizo que todos asumieran que yo había escapado de algo terrible. Mis padres fueron a buscarme al aeropuerto. Mi madre me abrazó llorando y mi padre preguntó si Aarón había intentado comunicarse conmigo. No les conté que él tenía prohibido hacerlo. Tampoco les dije que lo habían liberado. Solo respondí que seguía atrapado en aquel país mientras investigaban. La palabra, atrapado, hizo que mi madre me abrazara con más fuerza. Durante los días siguientes recibí mensajes de familiares, conocidos de la boda e incluso personas con las que no hablaba desde hacía años. Sara les había contado a varios invitados que yo llevaba tiempo ocultando problemas en mi matrimonio. Yo nunca le había dicho eso. Pero tampoco la corregí. Una amiga escribió. Ahora entiendo por qué siempre parecías tan nerviosa cuando Aarón estaba cerca. No era verdad. Yo nunca había parecido nerviosa. Otra persona dijo que recordaba cómo Aarón controlaba nuestros gastos durante un viaje anterior. En realidad, solo habíamos discutido porque yo había sobrepasado el presupuesto. Cada recuerdo normal comenzó a transformarse en una señal. Y mientras más personas encontraban señales, menos culpable me sentía. Tal vez yo había exagerado aquella noche. Pero quizá todos estaban viendo algo que yo no había querido reconocer. Eso fue lo que empecé a decirme. 3 días después me llamó una funcionaria del consulado. Me explicó que Aarón seguía sin poder abandonar el país y que el caso sería revisado nuevamente. Su empresa había enviado documentos confirmando que debía regresar por motivos laborales, pero eso no garantizaba nada. También me preguntó si estaba dispuesta a declarar por videollamada. Acepté. Antes de la entrevista, Sara vino a mi casa. No puedes retroceder ahora, me dijo. Es normal que sientas culpa. No estoy retrocediendo. A veces las víctimas minimizan. La palabra víctima me incomodaba. Pero también me protegía. Si yo era una víctima, entonces no era responsable de lo que estaba ocurriendo. Durante la videollamada me preguntaron otra vez si Aarón había sido violento antes.
Esta vez ya sabía lo que podía ocurrir dependiendo de mi respuesta. También sabía que, si decía que no, parecería que había permitido su arresto por una sola discusión malinterpretada. Así que conté una historia diferente. Dije que meses antes Aaron me había empujado contra un armario durante una pelea en nuestra cocina. Nunca ocurrió. Lo más parecido fue una noche en que discutimos por dinero y él cerró con fuerza una gaveta mientras yo estaba cerca. Pero cuando la funcionaria preguntó si había quedado alguna marca, recordé una fotografía antigua. Una imagen de mi cadera con un moretón después de golpearme contra una mesa mientras limpiaba. La tenía guardada porque se la había enviado a mi hermana Paula en ese momento. Dije que aquella marca había sido causada por Aaron. No pensé en ello como una acusación nueva. Pensé que solo estaba dando contexto. Eso fue lo que me dije. La funcionaria pidió la fotografía. Se la envié. Cuando terminó la entrevista, Sara parecía aliviada. Hiciste lo correcto. Yo no sentía alivio. Sentía miedo. Porque ahora existía una mentira concreta. Ya no podía decir que todos habían interpretado mal mis palabras. Ya no podía culpar al idioma, al hotel o a los testigos. Yo había tomado una fotografía de un accidente doméstico y la había convertido en evidencia contra mi esposo. Esa misma tarde Paula me llamó. ¿Por qué me preguntaron por una foto de tu moretón? Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Quién te llamó? Un abogado de Aaron. No tenías que hablar con él. Claudia, esa foto me la enviaste diciendo que te golpeaste limpiando. ¿No recuerdas bien? Hubo un silencio largo. Tengo la conversación. No había pensado en eso. La fotografía seguía dentro de nuestro chat, acompañada por mi mensaje. Soy una idiota. Me di con la esquina de la mesa. Intenté mantener la calma. Paula, las cosas entre Aaron y yo eran complicadas. Tal vez en ese momento no quise decirte la verdad. ¿Te empujó, o no? Me intimidaba. No te pregunté eso. Siempre tienes que verlo todo en blanco y negro. Porque un hombre está retenido en otro país. Me enfurecí. ¿Ahora estás de su lado? Estoy del lado de la verdad. La verdad es que me agarró en la boda. Eso ya lo sé. Estoy preguntando por la fotografía. No respondí. Paula respiró hondo. Voy a enviarles la conversación completa. Si haces eso, podrían acusarme de mentir. Entonces dime que no mentiste. Volví a quedarme callada. Claudia, dijo. ¿Qué hiciste? Colgué. Pasé la siguiente hora llamándola. No contestó. Después llamé a Sara y le conté una versión incompleta. Dije que Paula estaba confundida y que Aaron seguramente había convencido a su familia de presionarla. Sara me recomendó que no hablara con nadie sin un abogado. Fue la primera vez que pensé que yo también podía necesitar uno. Esa noche recibí un correo de Esteban, el abogado de Aaron. Incluía la captura de mi conversación con Paula. Debajo escribió: Esta imagen fue presentada por usted como evidencia de una agresión anterior. El mensaje original indica claramente que la lesión fue accidental. Necesito saber si piensa corregir su declaración antes de la próxima audiencia. No respondí. Minutos después llegó otro correo. Esta vez contenía un archivo de audio. Reconocí mi propia voz antes de reproducirlo por completo. Era una nota que había enviado a Paula la mañana después de la boda. Yo estaba llorando, pero se entendía cada palabra. Solo quería que lo sacaran del hotel. Nadie me dijo que iban a arrestarlo. Ahora no sé cómo admitir que él no me empujó sin quedar como una loca delante de todos. Había olvidado por completo aquella grabación. La escuché 3 veces. En la última parte también decía: si Aaron hubiera aceptado mostrarme el teléfono, nada de esto habría pasado. Incluso cuando confesaba, seguía culpándolo. Llamé a Paula otra vez. Esta vez contestó: no puedes enviar ese audio. Ya lo hice. Vas a destruir mi matrimonio. Claudia, tú ya lo hiciste.
No entiendes lo que estaba sintiendo. Aarón lleva más de una semana sin poder volver a casa. Ya está libre. No está libre si no puede salir del país. Empecé a llorar. Le dije que todos me habían presionado. Que Sara había hablado por mí. Que la policía no entendía nuestro idioma. Que Aarón sí me había sujetado. Paula me escuchó hasta el final. Nada de eso explica la foto falsa. No tuve respuesta. Al día siguiente se celebró una nueva audiencia. Yo no participé. Esteban presentó el audio, la conversación original y la fotografía con su contexto real. La fiscalía pidió tiempo para revisar las contradicciones, pero las restricciones contra Aarón comenzaron a debilitarse. Esa noche su madre me llamó. Contesté porque pensé que quería insultarme. Su voz sonaba tranquila. Aarón podrá recuperar el pasaporte pronto. Sentí alivio. Me alegro. No lo digas como si hubieras ayudado. Yo intenté aclararlo. Inventaste una agresión anterior. No fue exactamente así. Ella soltó una risa breve, sin humor. ¿Todavía sigues haciendo eso? ¿Haciendo qué? Usando palabras pequeñas para esconder cosas enormes. Antes de colgar, me dijo que Aarón ya había hablado con un abogado de divorcio. La noticia me sorprendió más que el arresto. ¿Divorcio? ¿Qué esperabas? Yo esperaba que regresara furioso. Esperaba discusiones. Terapia. Quizá una separación temporal. Pero nunca imaginé que 6 años de matrimonio terminarían por una mentira que, según yo, solo había durado unos días. Dile que quiero hablar con él. No quiere escucharte. Soy su esposa. Eras la persona que podía haberlo salvado aquella noche. Su madre colgó. 2 días después, Aarón recibió autorización para abandonar el país. Su empresa lo había retirado del proyecto y todavía evaluaba si conservaría su puesto. Había gastado una cantidad enorme en abogados, alojamiento y cambios de vuelo. Yo esperaba que regresara a nuestra casa. No lo hizo. Fue directamente al apartamento de Julián. Luego recibí los documentos del divorcio. Junto con ellos venía una notificación: las autoridades estaban revisando si mi declaración falsa y la evidencia manipulada constituían un delito. Me senté en el suelo con los papeles alrededor. Por primera vez entendí que Aarón no era el único que podía terminar frente a un juez. Aún así, mi primer pensamiento no fue que lo había destruido. Fue que Paula me había traicionado. Y durante varias semanas, la culpé a ella por decir la verdad que yo había tenido demasiadas oportunidades de contar. Actualización 3. Aarón regresó un jueves por la noche. Lo supe porque Julián publicó una fotografía familiar en el aeropuerto. Su madre lo abrazaba y él parecía más delgado que cuando nos fuimos. No me escribió. Yo llevaba días preparando un mensaje donde explicaba que todo había comenzado por una confusión, que el alcohol había influido y que jamás imaginé que las autoridades actuarían de aquella manera. Lo envié. Aarón no respondió. Le mandé otro mensaje diciendo que Paula había empeorado todo al entregar el audio sin avisarme. Tampoco respondió. Finalmente fui al apartamento de Julián. Sé que no debía hacerlo. Mi abogado ya me había recomendado evitar cualquier contacto que pudiera interpretarse como presión. Pero seguía siendo mi esposo y sentía que me debía una conversación. Julián abrió la puerta. No quiere verte. Necesito hablar con él 5 minutos. Tuviste más de una semana para hablar cuando estaba retenido. Intenté mirar detrás de él. Aarón apareció en el pasillo. Por un momento pensé que vendría hacia mí. No lo hizo. Déjala pasar, dijo. Nos sentamos en la sala. Julián permaneció cerca. Aarón no parecía furioso. Eso me inquietó más. Quiero explicarte, comencé. Ya escuché tu explicación. No toda. Escuché el audio. Leí tus declaraciones. Vi la fotografía que presentaste. La fotografía fue un error. Dijiste que yo te había causado ese moretón. Estaba asustada.
Yo estaba encerrado en otro país. Bajé la mirada. Nunca quise que llegaras a prisión. Pero cuando supiste que podía ocurrir, inventaste algo peor. Le dije que había sentido presión de Sara, de mi familia y de la policía. Que todo ocurrió demasiado rápido y que, cuando intenté corregirlo, el sistema ya había construido una historia. Aarón me escuchó. El sistema no buscó una foto vieja en tu teléfono, dijo. Tú lo hiciste. No supe qué responder. ¿Sabes lo que pensé la primera noche? Continuó. Pensé que estabas confundida y que al día siguiente ibas a decir la verdad. Lo intenté. No. Intentaste quedar bien sin sacarme del problema. Dijo que había pasado horas sin comprender lo que los agentes le preguntaban. Que no sabía si podría regresar, si perdería el empleo o cuánto tiempo permanecería retenido. Después me miró directamente. Yo te vi mientras me esposaban. Sabías que no te había empujado y te quedaste callada. Empecé a llorar. También me sujetaste. Aarón cerró los ojos. Todavía necesitas que yo tenga una parte de culpa. No estoy diciendo que merecieras todo esto. Pero necesitas decir que hice algo para no aceptar que lo causaste tú. Me dijo que el divorcio seguiría adelante y que no quería terapia ni una separación temporal. ¿Vas a terminar nuestro matrimonio por una noche? No fue una noche. Tuviste muchos días para detenerlo. Intenté acercarme. Julián se levantó, pero Aarón alzó una mano. No vuelvas a presentarte aquí. Aarón, por favor. Lo peor no fue la primera mentira. Fue que cada vez que la verdad podía dejarte mal, elegiste otra mentira que podía hacer todo peor. Me fui convencida de que estabas siendo cruel. Durante varias semanas seguí pensando que su familia lo había puesto en mi contra. También culpé a Paula por entregar las grabaciones y a Sara por convertir una discusión en un caso de violencia. Sara dejó de hablarme cuando supo lo de la fotografía. Yo te defendí delante de todos, me dijo por teléfono. Pensé que estabas aterrorizada. Sí, estaba aterrorizada. De quedar como una mentirosa, no de Aarón. Después, colgó. La mayoría de los familiares que me habían llamado valiente dejaron de escribirme. Algunos se disculparon directamente con Aarón. Mi prima Elena me dijo que no quería volver a escuchar que su boda había causado la ruptura de nuestro matrimonio. La boda no hizo nada, dijo. Tú utilizaste lo que pasó allí. En mi trabajo también empezaron los rumores. No me despidieron, pero me retiraron de un proyecto donde manejaba información sensible mientras se aclaraba la investigación por la evidencia falsa. Cada vez que alguien bajaba la voz al verme, asumía que hablaban de mí. Por primera vez comprendí una parte de lo que Aarón había vivido. Ser observado. Saber que otras personas habían escuchado una versión terrible sobre ti. No poder controlar qué creían. La diferencia era que, en mi caso, la versión era cierta. Las autoridades finalmente cerraron el proceso contra Aarón. El mío continuó. Mi abogado negoció para evitar una acusación más grave. Tuve que admitir que la fotografía no correspondía a una agresión y pagar una multa. También quedó un registro formal de que había entregado información falsa durante una investigación. Yo seguía diciendo que el castigo era excesivo. Aarón había vuelto. No había pasado meses en prisión. Conservó el trabajo, aunque perdió la promoción asociada al proyecto internacional. En mi mente, eso significaba que el daño no había sido irreversible. El divorcio terminó casi un año después. Aarón no pidió quedarse con todo. Solo quiso vender la casa, dividir lo que correspondía y terminar cualquier vínculo conmigo. En la última audiencia apenas me miró. Al salir, lo seguí hasta el pasillo. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Aarón se detuvo. Tal vez. Sentí esperanza. Entonces añadió. Pero perdonarte no significa volver a confiar en ti. Se marchó antes de que pudiera responder. Yo había pasado meses esperando que alguien reconociera que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero nadie parecía considerar importante lo que yo había querido. Solo lo que había hecho. Epílogo. Han pasado casi 2 años desde la boda.
Aarón vive en otra ciudad. Sé que está bien porque todavía tenemos algunos conocidos en común, aunque la mayoría evita hablarme de él. Conservó su trabajo, pero nunca recuperó la promoción que perdió mientras estuvo retenido fuera del país. Durante mucho tiempo utilicé eso para tranquilizarme. Me decía que al final no había perdido su carrera. Que no había pasado meses en prisión. Que su familia había podido pagar los abogados. Que todo terminó mejor de lo que podría haber terminado. Era mi forma de reducir el daño hasta convertirlo en algo que pudiera soportar. Paula y yo tardamos más de un año en volver a hablar. Al principio estaba convencida de que me había traicionado. Pensaba que, como hermana, debía haberme protegido incluso si sabía que yo había mentido. Cuando finalmente aceptó verme, se lo dije. Podías haber hablado conmigo antes de entregar el audio. Paula me miró en silencio. Hablé contigo. Recordé sus llamadas. Sus preguntas. La conversación sobre la fotografía. Todas las veces que me pidió que dijera claramente qué había ocurrido. Podías haberme dado más tiempo, respondí. Aarón era quien no tenía tiempo. No discutí. Esa fue una de las primeras ocasiones en que no encontré una forma de repartir la culpa. Sara nunca volvió a ser mi amiga. Le escribí meses después del divorcio para disculparme. Le dije que había estado confundida y que la presión de aquella noche me llevó a expresarme mal. Respondió una sola vez. Yo defendí una mentira porque confié en ti. No vuelvas a llamarlo confusión. Nunca contesté. Mi prima Elena sí volvió a invitarme a reuniones familiares, pero nuestra relación cambió. La boda dejó de ser un recuerdo feliz para ella. Cada vez que alguien mencionaba el viaje, la conversación se apagaba. Yo solía pensar que exageraba. Después recordaba que su esposo y ella pasaron parte de su noche de bodas dando declaraciones a la policía y tratando de calmar a mi madre. Aún así, una parte de mí seguía sintiendo que todos se concentraban demasiado en lo que yo había hecho y muy poco en cómo me había sentido. Ese pensamiento tardó mucho en desaparecer. Durante el servicio comunitario conocí a personas que habían cometido errores mucho más graves. Eso también me ayudaba a minimizar lo mío. Yo no había golpeado a nadie. No había robado. No había planeado destruir a Aarón. Solo había dicho algo impulsivo y después entré en pánico. Pero mi terapeuta no me dejaba esconderme detrás de la palabra, solo. No fue una frase, me dijo una vez. Fueron muchas decisiones tomadas después de saber la verdad. No me gustó escucharla. Porque tenía razón. La primera noche pude hablar. A la mañana siguiente pude corregirlo. En la estación pude decir claramente que no había agresiones anteriores. Durante la videollamada pude negar que Aarón me hubiera empujado. Cuando encontré la fotografía, pude dejarla donde estaba. Cuando Paula me enfrentó, pude admitirlo. No perdí el control una sola vez. Elegí protegerme una y otra vez. Hace unos meses encontré una caja con recuerdos del matrimonio. Había fotografías, boletos de viajes y una copia de nuestros votos. También estaba la pulsera del hotel donde se celebró la boda. La sostuve durante mucho tiempo. Todavía puedo recordar el pasillo. La música desde el salón. El jarrón rompiéndose. La mano de Aarón en mi brazo. Y mi caída. Durante años me aferré a ese momento porque era la única parte que podía usar para decir que él había provocado algo. Él sí me sujetó. Eso era verdad. Pero también era verdad que yo había bebido, intentaba conducir y él trataba de quitarme las llaves. Una verdad no convertía la otra en maltrato. Yo fui quien tomó un hecho pequeño y lo utilizó para justificar una historia mucho más grande. A veces imagino qué habría pasado si aquella noche hubiera dicho. No me empujó. Me caí. Probablemente habríamos discutido. Quizá el matrimonio habría terminado de todos modos. Tal vez Aarón nunca me habría perdonado por la escena. Pero habría regresado a casa con su pasaporte. Habría conservado su proyecto. Su madre no habría tenido que volar de emergencia. Y yo no habría pasado 2 años explicando por qué una mentira que no parecía tan grave terminó cambiando tantas vidas.
No he vuelto a hablar con Aarón desde el divorcio. La última noticia que tuve fue que estaba conociendo a alguien. Cuando me enteré, sentí celos. Después rabia. Pensé que era injusto que él pudiera construir una vida nueva mientras yo seguía cargando con las consecuencias. Luego me escuché a mí misma. Otra vez estaba convirtiéndome en la víctima principal. No sé si algún día Aarón me perdonará. Tampoco sé si debería hacerlo. Durante mucho tiempo repetí que nunca quise que lo arrestaran. Eso sigue siendo cierto. Pero ya no creo que mis intenciones sean lo más importante. Lo vi esposado. Lo escuché pedirme que dijera la verdad. Supe que no me había empujado. Y guardé silencio porque admitirlo habría sido humillante. Después mentí más porque mantenerlo atrapado me pareció menos doloroso que reconocer delante de todos que yo había provocado el desastre. Todavía hay una parte de mí que piensa que, si Aarón no me hubiera sujetado aquella noche, nada habría ocurrido. Pero ahora también sé algo más. Si yo hubiera dicho la verdad en cualquiera de las muchas oportunidades que tuve, todo habría terminado mucho antes. Él perdió su libertad durante varios días. Perdió una promoción. Perdió dinero. Perdió la confianza en la persona con la que había compartido 6 años. Yo perdí mi matrimonio, parte de mi familia y la versión de mí misma que creía incapaz de hacer algo así. Durante mucho tiempo dije que la mentira se salió de control. La verdad es que yo seguía alimentándola cada vez que intentaba detenerse. Y cuando finalmente todo terminó, ya no quedaba nada que pudiera llamar un malentendido.